Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda su amiga Mariana Noriega, presidenta titular del colectivo Cuidadoras Potosinas desde San Luis Potosí. Ya tenía tiempo que no retomábamos estas pláticas importantes, las cuales hoy quiero hacerlo con mucho cariño y mucho agradecimiento a todas ustedes por no abandonarnos. La verdad han sido meses muy complejos para su servidora y para parte del equipo de trabajo en cuanto a niños internados, en cuanto a receptores de cuidados que han pasado por situaciones de salud de verdad gravísimas, lo cual nos ha tenido al hilo del estrés, del cansancio, de la preocupación y nos ha imposibilitado para poder trabajar en marcha forzada. Y como cuando pasan estas cosas, porque somos cuidadoras, trabajamos pues a marcha lenta porque no tenemos opción. Entonces, bueno, pero aquí estamos. Hoy es un tema muy importante que quiero hablar, que es un tema que pues nos pasa a todas, porque nos ha pasado a todas. Y yo si ahorita me agarrara a encuestar compañeras cuidadoras, les aseguro que más de 80 de 100 me van a decir que sí han sido y han vivido esta cuestión de la dificultad de ponerle límites a nuestros receptores. Acuérdense que receptores hablamos de niños y adultos mayores con discapacidad severa y enfermedades crónico-degenerativas, ya que por su condición muchas veces hay ciertos chantajes de parte de ellos hacia nosotros y nosotros es muy difícil procesar las cuestiones emocionales por la culpa ante el hecho de pues sentir que los estamos afectando si les decimos un no, si les decimos una llamada de atención, si les decimos de una manera más fuerte las cosas porque sentimos muy en el fondo que los podemos lastimar. ¿Qué pasa? Pues que nosotros se desarrollan esa especie de extremo amor que nos lleva a una extrema sobreprotección y que al final del camino pues también nos cuesta más todavía poner límites. Entonces, pues bueno, yo inicio diciéndoles definitivamente que para cuidar a un familiar enfermo es importante poner los límites a las labores del cuidador sin tener sentimientos de culpabilidad y saber pedir ayuda, cosa que yo he repetido interminables veces en todos los espacios que se me ha invitado, presentado o dicho de manera individual. ¿Por qué? Pues porque también debemos valorarnos a nosotras mismas cuidadoras, emplear los recursos públicos que tengamos de ayuda de gobierno, de empresas, los que sean, porque son públicos, y acudir a las asociaciones y organizaciones. Somos ya muchas y hay, como dicen en los ranchos, de todos los moles y para todas las necesidades. ¿Por qué? Pues porque es la única manera de sobrellevar. La verdad es que aceptar que necesitamos ayuda cuesta mucho trabajo, lo reconozco. A mí también me costó mucho trabajo en su momento, pero es necesario antes de saturarnos más. La sobrecarga emocional y física como síndromes de cuidadores que tenemos, de cuidar un ser querido más al paso de tantos años por la cronicidad del tiempo, puede llevarnos a esto, al burnout o síndrome de cuidador, pero de una manera ya fatal o con un desenlace fatal para nosotros y para quienes cuidamos. Por eso es importante que reconozcamos los signos y síntomas que implica el burnout y las estrategias para evitar el agotamiento. No me voy a enfocar tanto en el burnout porque es un tema que ya lo hemos dicho 100,000 veces y ya todas las conocemos. Pero sí les voy a mencionar brevemente para quien siga sin entender por qué exageramos, dicen ellos, o hacemos muy grandes las cosas, dicen ellos, o exageramos, es que no salen de decir que exageramos, que no es para tanto, porque no lo viven, porque ellos no han tenido que dejar su vida, trabajo, recreación, descanso, socialización por dedicar sus 24/7 a cuidar a un familiar. Por eso es tan fácil juzgar y decir que exageramos las cuidadoras o que no es para tanto, que somos guerreras luchonas. El estrés de cuidar a un familiar enfermo, pues ¿qué implica? Las personas con enfermedades crónicas y avanzadas y discapacidad severa dependen en gran medida de un cuidador principal, nos guste o no. El cuidado de una persona en estas condiciones dura 24 horas al día y obliga a estar al pendiente de 100 millones de cosas. Por eso las personas que los hacemos solemos soportar lo que llamamos el síndrome de burnout cuidador.
¿Qué es el síndrome del cuidador quemado? ¿Por qué quemado? Porque estamos quemados por un término de referencia que creció en los años 80 médicamente hablando, inicialmente solo hacia el personal de salud y que después creció hacia quienes ejercemos y tenemos la responsabilidad del cuidado de una persona en situación de dependencia. ¿Qué pasa? Que el alargamiento de la esperanza de vida ha hecho aumentar el número de personas con enfermedad crónica, incluidos obviamente en mayoría adultos mayores. Vivir más años y más en países como México y cualquier país latinoamericano implica que el riesgo de tener enfermedades de larga duración y crónico-degenerativas también aumente. Eso no significa que consideremos normal que una persona mayor tenga tantas enfermedades, pero es obvio que el envejecimiento y la enfermedad son fenómenos distintos, pero van de la mano. Conviene distinguir entre el proceso del envejecimiento que vivimos a medida que nos hacemos mayores de las patologías que puede causar la dependencia, sobre todo el envejecimiento en procesos mecánicos, en caminar, en movernos, en pensar, incluso intelectuales, en hacer actividades, todo eso nos vamos haciendo lentos, a eso se refiere. Actualmente las enfermedades crónicas que más frecuentemente requieren cuidador, hablando de adultos mayores, son las demencias, sobre todo el Alzheimer y el Parkinson, el cáncer y crecientemente el ictus. En las personas jóvenes también se puede producir patologías neurológicas o enfermedades congénitas que ya se están manifestando en muchos casos incluso desde el nacimiento. Accidentes que también requieren y dejan que la persona quede en estado de postración y dependencia. Habitualmente la persona que asume el cuidado primario o principal suele ser de la propia familia, básicamente por una cuestión de confianza. ¿Por qué? Porque se le autoimpone de parte de otros miembros de la familia, o sea, se le obliga pasivamente. No se le dice, estás obligado, tienes que hacerlo. No, pero sí inconscientemente, pasivamente se le va dejando la obligación y todo se desaparece, en verdad. Hijas cuidadoras, clásico, no me dejarán mentir porque este fenómeno se da muchísimo más en hijas cuidadoras. Bueno, habitualmente les digo, es el propio de la familia y lo cierto es que no es dedicación exclusiva de las mujeres, lo ha hecho por la romantización, por la creencia, por la religión, por todo lo que siempre hemos sido parte de lo que nos han criado. Pero la realidad es que los hombres pueden hacer las mismas cosas que hacemos nosotras dentro y fuera de la casa y no quiere decir que no lo puedan hacer, es que no se les enseñó a hacerlo o no tienen la disposición de hacerlo y aprenderlo. No requiere ciencia hacer ninguna actividad doméstica. Y así como las mujeres hemos salido y aprendido a trabajar fuera de casa, ellos deben de entrar a las casas e involucrarse en el trabajo doméstico. Entonces realmente hablaríamos de un mundo paritario donde hombres y mujeres hacemos las mismas actividades dentro y fuera de casa y entonces sí estamos hablando de igualdad. Bueno, habitualmente el cuidador, ya dije, puede ser de la propia familia. La sobrecarga del cuidador, porque es una sola persona que no tiene redes y se encarga absolutamente de todo, le lleva a ser quemado. Hay frases que nos dicen muchas cuidadoras, por ejemplo, hay una que a mí me quedó muy grabada que dice, no me atrevo a salir de casa ni para ir al pan, ni por 5 minutos, porque si en esos 5 minutos le ocurre algo a mi marido, no me lo perdonaría. O no me puedo meter a bañar porque en lo que me baño mi hijo puede morir si yo no observo su medidor de sus convulsiones. O tengo más de 5 días que no me baño porque se me olvidó bañarme porque he estado al pie del cañón atendiendo a mi hijo que acaba de salir del hospital. O no he comido en 3 días porque se me olvidó comer. Sí pasa, sí pasa. Esto último en particular de la comida a mí me pasaba mucho. Y ya me daba cuenta que no comía cuando no podía con mi dolor de cabeza. Entonces, sí pasa y no exageramos. Y no son ideas bizarras, ni locas, ni que salen de nuestra cabeza. Cuando una persona está a cargo del cuidado de alguien, completamente se desconecta, completamente toda su función mental, sus recursos físicos, económicos, intelectuales, son nada más para atender las necesidades de quien cuida. Las propias se olvidan, las de los demás menos, ¿verdad? Existen. Bueno, pues en resumen a lo que iba con los límites, es que ¿qué pasa con los límites? Los límites nos cuesta mucho ponerlos, nos cuesta demasiado,
demasiado, demasiado, demasiado, porque sentimos que nos estamos volviendo malas o que los estamos tratando mal o que, o que estamos siendo muy, muy crueles con ellos. Y es necesario establecerlos porque si no los establecemos, nosotros también nos seguimos acabando. Entonces, ¿cómo se pueden poner límites? ¿Qué tenemos que hacer para aprender a poner límites? Les estaba buscando un video que a mí me gusta mucho y que es muy importante en este tema. Perdón que no me suelte el cuello, pero es que me torcí ayer precisamente cargando a mi hijo. De hecho, ya me dijeron que tengo que usar la muñequera a tiempo completo, pero me cuesta y es parte, sí, de mi autocuidado. Les estoy buscando videos, ¿eh? Fíjense muy bien. ¿Cómo ponerle límites a las personas que cuidamos? Híjoles, pues cómo, pues ahí les va. Van a decir, ay, ¿eso qué? Qué exageración. ¿Cómo poner límites? La verdad es que poner límites para cuidar de un familiar enfermo es importante poner límites a las labores del cuidado sin tener el sentimiento de culpabilidad y saber pedir ayuda. Ahorita mi hijo me está gritando, no sé si escuchen. Yo ya le cambié la tele y él sabe cambiar la tele, pero quiere que yo le cambie la tele y yo ya le dije que no se la voy a cambiar porque él sabe poner, cambiar y quitar su tele. Estoy tratando de ponerle un límite, aunque claro que muchísimas veces pues yo saldría corriendo a cambiarle la tele. Así lo haría antes, pero ya no. ¿Saben por qué? Porque él tiene que aprender y yo tengo que aprender a ponerle límites y a priorizarme yo también porque soy igual de importante que quien cuido. Soy igual de importante que quien cuido y merezco yo también estar bien. Fíjense, dice, va sobre casos. Este caso dice, poner atención. Mi suegra se enfermó gravemente y ha estado postrada en cama durante 3 meses. Su esposo falleció. Ay, espérenme que se me fue. Su esposo falleció. Ay, ay, ay. Ay, es que como la fibro no me deja moverme mucho últimamente, estoy batallando la fibromialgia. Perdón, perdón, perdón. Déjenme me regreso porque quiero que vean este caso clínico que es muy, muy importante. Me mantengo con la mano levantada porque esta es la que tengo lastimada y por eso necesito. Mi suegra se enfermó gravemente, ha estado postrada en cama. Quiere irse a vivir con nosotros. Su gran excusa es que viven en ciudades alejadas, por lo que mi esposo debe hacerse cargo de su cuidado. Él quería traerla a vivir con nosotros, pero le dije que no por razones. Una de ellas es que nuestra casa no es apta para pacientes con discapacidad. Él opta por iniciar una pelea y decir que yo no quiero que le ayude con su mamá. Le sugerí que pague por un cuidador, pero lo detuve cuando me pidió que el costo saliera de su bolsillo y la razón de que no accedí es que su madre tiene activos que podría ella sola pagar su cuidador. También le sugerí atención a domicilio, pero se ofendió. Después de encontrarle uno de todas mis sugerencias, dejé en claro que no participaría en el cuidado de su madre ni sería arrastrada contra mi voluntad por esa situación. Él dijo que estaba bien y se fue a mudar con ella. Yo le llevo las comidas de vez en cuando y lo veo. El otro día estaba en la cocina calentando la cena cuando oí que cayó su mamá. Fui a ver qué estaba pasando, le ayudé a cargarla y aún así me reclamó. Comenzó a arremeter hacia mí, me dijo que no lo había querido ayudar y me hizo sentir culpable, incluso acusarme
que si algo le pasaba a su mamá por mi negativa a cuidarla, yo estaba siendo negligente y iba a ser mi responsabilidad. Fíjese qué grave. Al final de esta historia acaba en que la señora fallece, la adulta mayor. Fallece y pues como muchas historias en el Inter la familia se rompió, la familia sufrió, se separó, esta pareja tronó, ya no supe el final de la historia, si acabaron o no juntos, si lograron subsanar. Pero fíjense qué doloroso es esto y cómo acaba y rompe las funciones del cuidado cuando no se pueden llevar a cabo o no hay orden o disposición en las familias para poderlas cumplir. Cómo acaban y pueden romper incluso con familias completas. ¿Qué pasa? Decir que no cuesta. Y decir que no, claro que implica muchísima fuerza de voluntad para decir que no vas a ser o vas a ser partícipe de una persona o de una decisión respecto a cuidar a un enfermo. Como ya les dije, muchísimas veces se impone el cuidado. Muchísimas veces se obliga el cuidado de una manera pasiva. Pero eso no quiere decir que no se quiera hacer. Para cuidar, en resumen, a un familiar enfermo es importante establecer límites y ya se los dije al inicio, buscar apoyo familiar y social. Algunas estrategias pueden incluir cuidar de uno mismo, manteniendo hábitos saludables, comunicarse con el familiar que requiere el cuidado para mantener una comunicación abierta, explicarle por qué sí y por qué no, porque algunas cosas sí se las hacemos y por qué otras no. Por ejemplo, yo me acercaré a mi hijo y le diré que no puedo ayudarle a cambiarle el canal de la tele porque él lo sabe hacer y que si él lo intenta hacer, lo va a lograr. Estoy reforzando a la vez su resistencia, su tenacidad y su resiliencia para que él intente hacerlo. Y él se ha dado cuenta que cuando lo hace, lo logra. Y yo estoy a la vez poniendo un límite. No lo voy a hacer por ti. Es muy importante preguntar al médico, sí, es muy importante preguntarle al médico cada cosa o cada duda que tengamos y en qué cosas sí y no. Y pues bueno, estoy buscando otras estrategias que a mí me parecen importantes, más las que yo ya tenía anotadas y las que considero, porque es algo que nos cuesta mucho. Fíjense, me quedo pensando, todas las personas necesitan límites en la vida, pero el mundo de los cuidados familiares, la capacidad de crear y entender tu propio límite puede ser la diferencia entre prosperar, como les digo, la autosuficiencia, la independencia o simplemente sobrevivir. Por ejemplo, hay otro caso que yo me acuerdo que me decía esta chica que cuando pensaba en el cuidado de su esposo que había tenido un accidente y en consecuencia una lesión cerebral, pues de por vida traumática que también lo dejó cuadrapléjico, ella decía que era una persona frenética y desvelada. Ella, la chica, la esposa. Y que unos amigos intentaron sacarla de su casa para como que distraerla de sus problemas, pero no era lo que ella necesitaba. Realmente ella necesitaba dormir, necesitaba estar sola, necesitaba descansar, comer, sentarse, meterse a bañar con calma, todo lo que no nos permite el trabajo de cuidados a quienes somos cuidadoras primarias. Quería salir, sí tenía ganas de socializar, incluso ahí coincido con ella, eso me ha pasado millones de veces, pero es mucho más mi necesidad de darme tiempo a mí misma, de descansar, de reponerme, de hacer las cosas por mí misma, que socializar aunque tenga el deseo por supervivencia. Pero ella le daba pena decir que no, porque pensaba que le iban a decir que era una sangrona, que se estaba aislando, que ya no los quería, que bla, 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 bla. A mí no me pasó lo mismo, porque a mí no me interesa lo que opine. Y creo que la gente que te quiere y que realmente te quiere en su vida y te valora y te ama, no necesitas darles explicaciones. Y la que no sí te las va a pedir, pero para mí es gente que no vale la pena. Bueno, para ella decir no no era una opción. Entonces
ella sentía que era hasta una falta de respeto y pues ahí va, ¿no? Ahí va con ellos a la pachanga. No la disfrutó, se quedó dormida a media fiesta, se sentía completamente agotada y al final dijo, mejor me hubiera quedado en mi casa. ¿Qué pasa? Que así tenemos que decirles que no. Tenemos que decirles que no a la familia, tenemos que decirles que no a los amigos que no nos son de ayuda, tenemos que decirles que no a nuestros mismos receptores que cuidamos, para que entiendan que ellos en muchas situaciones que nos piden ayuda es porque sí, están apapachados, más los hijos, ¿eh? Pero que sí pueden hacer las cosas por sí solos, sí pueden, pero necesitan escuchar que pueden. Y él no lo puede reafirmar con una explicación donde le digas por qué le estás diciendo que no. Por ejemplo, no, hijo, porque tú puedes recoger la pelota. No, hijo, porque no tengo dinero para comprar esto. Combínalo con las actitudes de enseñanza que cualquier mamá tendría hacia sus hijos cuando le dice que no a cualquier cosa. Pero en este caso fortalécelo con la explicación de por qué le estás diciendo que no, por qué le dices que no, por qué crees tú que él debe intentar hacer las cosas. Y pues sí, también nos toca regañar, nos toca llamar la atención, al final del camino siguen siendo niños. Con los adultos mayores el proceso es muy similar porque cognitivamente, intelectual y mentalmente se vuelven niños. Entonces esa necesidad de protección y esa necesidad de conversión en el que la vida los lleva de nuevo a un retroceso, en el cual vuelven a ser niños y a requerir asistencia permanente, también debemos de ser muy claros con ellos. Es muy diferente decir un no a explicar un no. Un explicar un no es decir por qué. No sé si alcanzan a oír, ya me está gritando. Entonces ya pasamos de la petición a la agresión, porque ya es la exigencia de atiéndeme, yo te necesito. Claro que no es un niño que esté desatendido, es un niño que acaba de comer, que está cómodamente acostado, que ya falta poco para su hora de dormir, pero quiere que le cambiemos el canal de la televisión. Él ya lo sabe hacer, tiene su control y tiene un sistema en el cual él puede y sabe qué botón picar. Entonces, antes de que la situación te escale a violencia, te escale a agresión, te escale a exigencia, explícale. Al adulto mayor, explícale por qué sí, por qué no. Y no temas, quizá haya rabietas, hay enojo, incluso te aplican la ley del hielo, te dejen de hablar un ratito, pero todo eso pasa y se puede subsanar, cuidadora. Se puede subsanar y después de un tiempo todas las cosas estarán en su tradicional convivencia diaria, como nos pasa a las cuidadoras y a las personas que cuidamos. La palabra límite duele, cuesta, y es parte de lo que la crianza más nos cuesta, más de todo. ¿Por qué? Porque la tenemos que aplicar todos los días y también tenemos que capacitarnos mucho. Hay una escritora suiza que se llama Susan Wolf, que ella dice que hay muchas categorías en los límites del mundo de los cuidadores. Dice que hay en torno a las necesidades familiares, particulares y que desgraciadamente muchas personas creen que los límites implican omisión o abandono, de que no lo ayudo, entonces lo estoy abandonando, lo estoy ignorando, no lo estoy tomando en cuenta. Y ella menciona mucho de estrategias, dice que obviamente también dice que la manera influye mucho, el cómo digamos las cosas influye mucho, el tono de voz influye mucho, la manera en que te acercas a las personas influye mucho. La frase no pues debe de decirse seguida, como ya les dije yo, de una justificación o simplemente decir también se vale no porque yo lo digo y yo soy quien lleva el control. Y cuesta mucho, 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 mucho. Pero eso es lo que nos va a llevar a no sentir culpa, porque la culpa es lo que nos hace regresar a estar ahí al 100% para ellos y lo que después se puede tornar como un chantaje. ¿Por qué? Porque a veces es útil pensar que la palabra traspasar es como se relacionan los límites y para algunos cuidadores como nosotros, ayudar con las actividades o sostener o hacerles las actividades de la vida diaria o los procedimientos médicos cruzan un límite
que es mayor a una relación normal, como por ejemplo pasa con los adultos mayores, ¿verdad? Porque pues se les tiene que acercar a su intimidad para, por ejemplo, simplemente cambiar un pañal, igual con los niños con severas discapacidades. Pero obviamente se les tiene que explicar y se les tiene que decir por qué no y por qué se hace cada actividad que se hace. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente cuando tú le explicas, tú sientes menos culpa y está comprobado que la culpa disminuye cuando el límite se establece con explicación, con razonamiento y con amor. Y bueno, lo cierro diciendo que al final, para que no se sientan culpables, cuidadoras, las lecciones aprendidas para establecer límites, sobre todo en base a esta escritora Susan Mooney y también otra que se llama Donna Thompson, es que ustedes deben de asegurarse, y aquí al final les agregué dos que son de mi cosecha, y yo no seré una erudita ni una escritora reconocida, pero sí soy una persona que por experiencia y estudio ya soy una máster en el cuidado. Y bueno, establecer y mantener límites. Ellas nos dicen, Susan Moon y Donna Thompson, asegúrate de que eres un cuidador cariñoso y diligente. Y luego anota todas las cosas que puedes y quieres hacer por un ser querido. Ahora, haz una lista de las cosas que te gustaría que alguien más hiciera por tu ser querido, que no eres tú. Por último, crea una lista de las cosas que no harías en ninguna circunstancia. ¿Se fijan? Son 3 listas en una. 2. Recuerda que tienes control sobre tus respuestas, incluso en situaciones difíciles. Por ejemplo, si tu hijo te dice no quiero y tú recógeme la pelota, pero él la puede recoger, tú tienes control sobre lo que tú le vas a responder y está en tus manos con esa respuesta hacer las cosas más complicadas o minimizar el estrés para ambas partes y que se mantengan bajo control. Honra y prioriza tu propio bienestar. Y eso yo lo he dicho hasta el cansancio. Tú eres igual de importante que quien cuidas. Tus necesidades son igual de importantes de las de la persona que cuidas. Todas, biológicas, físicas, mentales, cognitivas, desde empezando con lo básico que es alimentación, descanso, higiene y cuidado, más todas las demás, socializar, uso del tiempo libre, bla, bla, bla. Establece expectativas realistas y date permiso para adaptarte. Eso no significa que fracasaste, porque también después nos saturamos. Creemos que podemos con todo y no es cierto, no podemos. A veces ni el tiempo nos da. A veces en una mañana queremos resolver el mundo, queremos ir allá, ir acá, hacer un trámite, hacer el otro, llevarlo a la escuela, darle de comer, atender al resto de la familia, ir a trabajar, regresar, movernos, hacer, deshacer, conseguir el dinero, bla, 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 bla. No somos guerreras, no somos luchonas, no somos superhéroes, no somos de otro planeta, somos seres humanos que simplemente tenemos que adaptarnos a la realidad de lo que vivimos, a diferencia de las demás personas, ¿ok? Y no fracasamos si un día no acabamos de hacer todo, si un día se quedan los trastes sucios en el fregadero, si un día por algo no pudiste podar el césped. Y bueno, yo ahí eché de mi cosecha. Delega las tareas cuando puedas. Los cuidados son un proyecto de vida. Los cuidados de una familia normal, mucho más de alguien que vive y depende de ti para sobrevivir. Son un proyecto que requiere administrar, gestionar, organizar, y ver y pensar cómo vas a hacer cada actividad, cómo la vas a llevar, qué vas a hacer, qué no vas a hacer. Entonces, con todas estas estrategias, yo me despido agradeciéndoles, como siempre, su cariño, su amor, recordándoles. Los límites son una palabra que hasta a veces es fea. A mí la única palabra que me gusta de límites es la del grupo musical, cuando salía con mis trencitas. Y fuera de broma, no me gusta la palabra, pero es necesaria. Y es necesaria para un equilibrio normal y una convivencia sana entre cuidador primario y receptor de cuidados y en general para una convivencia de la vida cotidiana. Les pido una disculpa porque como verán ya está aventé el zapato, pero es que llegué bien cansada y pues ya estamos para dormir. Les agradezco mucho, 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 mucho todo y pues las sigo invitando a seguir con nosotros siguiendo estos posts, acompañándonos. Ya tenemos calendarización de nuestros nuevos especialistas que nos van a acompañar en las entrevistas y se van a sorprender porque habemos de todo, como dicen en el conclave, habemos de todo.
y vamos a ampliar nuestra perspectiva a otros especialistas de salud pública, no solo psicología, psiquiatría y enfermería, sino también a otros aspectos de otros especialistas que son igual de importantes y que son partícipes de la vida de la persona cuidadora y de su receptor. Los quiero mucho, les agradezco con el alma y les mando un abrazo más gigante que la luna que ahorita está allá arriba, porque yo sí alcanzo a ver la luna desde esta ventana. Ya me voy a poner la pijamita porque es hora de dormir y pues muchísimas gracias. Dios bendiga su existencia, Dios bendiga su vida siempre y sobre todo Dios los mantenga sanos y con salud a ustedes, a sus hijos y a sus familias. Nos vemos muy pronto. Chao.